Buenas tardes a todos, a los que están presentes en sala y a los que nos escuchan hoy desde sus casas. Como podéis observar en pantalla o habréis visto en el programa, el título de la ponencia que voy a impartir esta tarde es Cambio de paradigma en las acciones colectivas, los sistemas de vinculación opt-in y opt-out y la financiación por terceros en la ley española, aunque quizás deberíamos decir, como tendremos ocasión de ver, en la no ley española. Quiero comenzar con un pequeño contexto legislativo. Desde hace ya años hay un gran debate, se está hablando mucho sobre las acciones colectivas y su posible regulación, especialmente en sede de derecho de consumo. El punto de partida es noviembre de 2020, cuando tuvo lugar la aprobación de la Directiva 2020-1828 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. Vamos a ver qué ha pasado en España con la transposición de esta directiva. El primer intento de transposición tuvo lugar el 20 de diciembre de 2022, cuando el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, que no llegó a buen puerto. Segundo intento, mediante el proyecto de ley orgánica en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y acciones colectivas. Sin embargo, finalmente, hace apenas unas semanas éramos conocedores de que las acciones colectivas quedaban finalmente fuera y excluidas del debate parlamentario. Por tanto, España sigue sin tener una regulación de acciones colectivas. A pesar de ello, pues hoy os voy a hablar de cómo quedaban configuradas en este último intento de transposición, como decía, con especial hincapié en la problemática en torno a los sistemas de vinculación opt-in y opt-out y la financiación por terceros. Vamos a comenzar viendo en qué consiste cada uno de estos dos sistemas. El sistema opt-in es un sistema por el cual los consumidores tienen que manifestar de forma expresa su deseo, su voluntad de estar o de participar, estar integrados dentro de esa acción colectiva. El sistema opt-out, en sentido contrario, implica que los consumidores quedan de manera automática incluidos en esta acción colectiva, al menos que manifiesten lo contrario. En España, en el último intento de transposición, en el proyecto de ley orgánica, parece que se decantaban por el sistema opt-out, con una excepción, cuando los afectados tenían la residencia habitual fuera de España o cuando la cantidad reclamada para cada beneficiario sea superior a 3.000 euros. Quedaría esto incluido dentro del artículo 848.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil frente al sistema opt-out. ¿Qué ventajas y qué desventajas presenta cada uno de estos dos modelos o sistemas? Si hablamos de las ventajas del sistema opt-in, pues podemos claramente apreciar un mayor control individual y un mayor respeto de la autonomía del consumidor, ya que tiene que presentar su consentimiento de forma explícita para quedar vinculado a esa acción colectiva. Desventajas, una previsible menor participación, lo comentaba con uno de los compañeros aquí en sala, que los consumidores muchas veces pues están despistados, no prestan atención, no se enteran ni de qué acciones se están llevando a cabo. Otra posible desventaja, pues ineficacia en casos de daños difusos y, tal y como está planteado, yo creo que faltaría incluir medios de publicidad precisamente con ese objetivo, que los consumidores supieran qué acciones colectivas se están llevando a cabo. Ventajas del otro sistema, el opt-out, pues lógicamente un mayor alcance y representatividad si todos quedan vinculados directamente, salvo que se diga lo contrario, ¿vale? También mayor eficacia en casos de daños masivos y se prevé un potencial efecto disuasorio de conductas por esa avalancha de reclamaciones por parte de todos los consumidores en bloque, si no manifiestan lo contrario. Desventajas que se han puesto sobre la mesa en numerosos trabajos sobre la materia: posible vulneración de la autonomía de la voluntad,
riesgo de litigios abusivos, problemas que podría conllevar la complejidad de notificar y quedar clara la exclusión de todos y cada uno de estos consumidores, y también impediría que una vez que se promueve una de estas acciones colectivas por una asociación de consumidores, ningún consumidor individual u otra asociación va a poder ejercitar otra acción por una misma conducta, por unos mismos hechos. Estas son una de las cuestiones principales, de las principales desventajas subrayadas de este sistema opt-out. ¿Qué panorama nos encontramos en otros países miembros, en otros Estados miembros de la Unión Europea? Se ha optado por el sistema opt-out, por el sistema opt-in. En general, ya os digo que, bueno, aquí he hecho un poco trampa porque he puesto 2 y 2, 2 del sistema opt-in y 2 del sistema opt-out, pero en verdad son los 2 únicos que han optado por el sistema opt-out. El resto, Francia, como veis en pantalla, Italia, como veis en pantalla, también Alemania, se decantan por el sistema opt-in. Conclusión sobre esta primera parte, pues está claro que ambos sistemas pues tienen sus ventajas y sus desventajas. No sé si la opción mixta que se contemplaba en este proyecto es la más idónea. Quizás, a mi juicio, en mi humilde opinión, sería más oportuno ese sistema opt-in, siempre impulsado por un sistema de publicidad o respaldado por un sistema de publicidad eficiente. También, muy brevemente, en relación con los sistemas opt-in y opt-out, sí que quería destacar uno de los aspectos positivos, yo creo, de este proyecto o de esta propuesta de regulación sobre las acciones colectivas, que es la fase de certificación de las acciones colectivas resarcitorias. Es un punto a su favor porque creo que es de vital importancia pues que efectivamente a lo largo del proceso se verifique que se dan las condiciones necesarias para que resulte legítima la acción colectiva, tanto desde la perspectiva del demandado como de los consumidores y usuarios potencialmente afectados. ¿Por qué lo comento en relación con los sistemas de vinculación opt-in y opt-out? Porque una vez que se supera esta fase de certificación a través de una plataforma, son los consumidores los que van a manifestar su vinculación o no con la acción colectiva en cuestión. Y muy brevemente señalar los plazos establecidos para efectuar esta declaración de voluntad, entre 2 y 6 meses, contados desde la publicación en el Registro de Condiciones Generales de Contratación. Aquí simplemente hago un súper breve apunte. A diferencia de lo que sucedía en el primer intento de transposición, en el anteproyecto, se pretendía crear un registro exclusivo de acciones colectivas. Esa idea se abandona y quedaría integrado dentro del Registro de Condiciones Generales para la Contratación. Vista esta primera parte de la presentación, pues vamos a centrarnos a continuación en la financiación por tercero de las acciones colectivas. Se pretende abrir con esto, como comentaba también con el compañero, no un melón, un melonazo, ¿vale? Y tenemos que hablar en estos casos de la existencia de inversión externa, es decir, va a haber entidades externas que van a proporcionar fondos para cubrir los gastos o los costes del litigio. Esto va a permitir a las acciones de consumidores, al final vamos a ver también la postura respecto a estas cuestiones que tienen, para que puedan obtener los recursos necesarios para representar a los consumidores pues, con todas las garantías posibles. Riesgos potenciales, conflicto de interés, que es el favorito y al único, yo creo, que se hace referencia en ese artículo que regula la financiación por los terceros, como vamos a ver, y uno de los mayores riesgos que hace que estén tanto empresarios como empresas tirándose de los pelos, pues riesgos especulativos, y muchos problemas con esta financiación. ¿Cómo se regula en el proyecto este artículo 850 sobre la financiación del proceso por un tercero? Lo que nos dice es que en ese auto de certificación que os contaba, el tribunal también tiene que pronunciarse sobre la financiación del proceso por un tercero y que el tribunal la va a rechazar
si entiende que concurre un conflicto de intereses o cuando la financiación por parte de terceros tenga un interés económico en el ejercicio o el resultado de dicha acción que aparte la acción colectiva de la protección y defensa de derechos e intereses. En el número 2 nos explica qué entienden ellos por conflicto de intereses y después vemos qué nos dice qué pasa si se aprecia ese conflicto de intereses. Pues que se va a requerir a la entidad demandante para que renuncie a la financiación controvertida o la modifique en el plazo que el propio tribunal señale, que no puede ser superior a un mes, y señalaba también en negrita, en el último párrafo, que lo que hace es, de manera similar, si considera que el acuerdo de financiación es desproporcionado, igualmente se va a poder modificar o requerir que se retire esa financiación. Este ha sido uno de los principales obstáculos para que continuara la tramitación de esta ley de acciones colectivas o de esta parte de la ley en lo que se refiere a las acciones colectivas. En pantalla tenéis algunas de las enmiendas que han sido planteadas por los partidos políticos. Muy brevemente, Sumar señalaba que la financiación de un tercero tiene que considerarse o es considerada un gasto necesario y propone que esa remuneración que tiene que obtener el financiador sea asumida por la entidad demandada, siempre que se estime la demanda. El PSOE, por su parte, considera que tienen que establecerse límites a la remuneración del financiador, entendiendo que será desproporcionada cuando sea esa remuneración superior al 30% del total reconocido, y siempre señala la importancia de priorizar el pago en primer lugar a los beneficiados y después ya veremos qué pasa con el financiador. Vox, por su parte, dice que prohibida la financiación por terceros en acciones resarcitorias. Si recuerdo bien, creo que era tanto Esquerra como Junts, ponen una enmienda a la totalidad directamente al proyecto. Bien, con este panorama y ante esta regulación propuesta, yo creo que encima, viendo que nos olvidamos de momento de las acciones colectivas, pues sería importante que tengamos en consideración esta resolución del Parlamento de 13 de septiembre de 2022 con recomendaciones a la Comisión sobre financiación privada de litigios responsables. Hay ahora mismo una propuesta que busca regular estos aspectos encaminados a garantizar una financiación privada de litigios responsables. ¿Qué subraya el Parlamento en esta resolución? Se centra en la importancia del rol del financiador. En la Unión Europea son conscientes de que los financiadores van a ser una pieza clave al hacer posible la defensa de los consumidores, especialmente en pleitos de cuantías muy elevadas o cuyos gastos de tramitación sean muy elevadas, y que además es una práctica que va en aumento, ¿vale? Pero tampoco pierde de vista que, lógicamente, el financiador al final es un operador económico. Un operador económico quiere obtener un beneficio y no asumir el 100% de los riesgos, viendo así perdida la aportación que ha realizado. ¿Qué señala, por tanto, sobre la retribución o rendimiento de estos financiadores el Parlamento en esta resolución? Pues que, tras examinar estas cuestiones, los importes reclamados por los financiadores suelen oscilar entre el 20 y el 50% de las cantidades reconocidas en la Unión Europea. Ojo, fuera de la Unión el rendimiento puede alcanzar hasta el 300%, como vemos, unas cantidades estratosféricas de dinero. Y en la propuesta lo que hacen es señalar o subrayar la posibilidad de que sería oportuno limitar la cuantía que puede recibir el tercero financiador a un porcentaje no superior al 40% de las cantidades reconocidas en el procedimiento. En todo caso, insiste en que no se debe perder de vista que lo importante, a pesar de que se reconozca, se regule la financiación privada de terceros, es garantizar la protección del consumidor, no perder de vista esa finalidad y, por tanto, priorizar las cantidades reconocidas, concediéndose primero a los demandantes antes que al financiador del litigio. Bien, hemos visto qué nos dice ese artículo 850. Es evidente que el proyecto profundiza más que el primer intento de transposición, que el anteproyecto, en el asunto de la financiación de acciones colectivas.
hemos visto que la demanda debe incluir esa exposición de las fuentes de financiación y se contempla la posibilidad de que el juez, llegado el momento, pues puede solicitar la aportación del contrato de financiación, pero yo creo que, viendo el panorama y la importancia de la cuestión que tenemos que abordar, creo que se queda corto, sigue sin abordar parámetros concretos e importantes sobre quién y cómo se pueden financiar estas acciones colectivas. Por ejemplo, tampoco se hace alusión a la posibilidad de que los costos sean sufragados por entidades públicas, no establece parámetros concretos sobre esa remuneración y, por ejemplo, se habla de acuerdo de financiación desproporcionado, pero ¿qué es un acuerdo de financiación desproporcionado? ¿Qué parámetros? ¿Cuándo consideramos que ese acuerdo de financiación es desproporcionado o no? Y, por tanto, como subraya Gascón Inchausti, espero haber pronunciado bien su apellido, pues en lo que atañe a la financiación sigue habiendo un elefante en la habitación, tal y como señalaba en uno de sus trabajos en los que aborda estos temas. Como anticipaba, pues hay que ver, no quería dejar pasar la oportunidad de señalar la postura de las asociaciones de consumidores sobre estas cuestiones. Sobre el sistema opt-out, por ejemplo, FACUA y la OCU temen por la implantación en España de un modelo en el que los fondos de litigación representen una única demanda a todos los clientes, aún sin su consentimiento. La OCU en concreto señala que esto hace prever un futuro incierto hacia la efectividad de estas acciones colectivas, la protección de los consumidores y la continuidad de las asociaciones de consumidores. Sobre la financiación, pues el mayor temor de todas ellas, aquí lo reflejo con la postura o con esta frase que dicen desde FACUA, consideran que este proyecto abre las puertas a que grandes empresas financien las acciones judiciales en las que vean oportunidades de negocio y pone trabas a las organizaciones de usuarios que pretendan sufragarlas con sus propios fondos. En este caso, las empresas también son temerosas de la irrupción en escena de los fondos de inversión. Y es normal si vemos, por ejemplo, algunos de los casos que han tenido lugar ya en Estados Unidos en relación con demandas colectivas. Señalo, por ejemplo, la mayor de ellas, por el importe reclamado, corresponde a la condena de las grandes empresas tabacaleras en 1998, que fueron condenadas a pagar 206.000 millones de dólares por los gastos sanitarios ocasionados. Otra demanda por daños medioambientales. En el 2016, un juez federal de Nueva Orleans aprobó un acuerdo de indemnización de 20.000 millones de dólares por vertido de petróleo. Más casos, ese mismo año, otro acuerdo de 14.700 millones por la que Volkswagen, que aquí mi querido Ángel ha trabajado mucho la cuestión del Dieselgate, indemnización a los propietarios de sus vehículos por estas cuestiones. Como vemos, son cantidades importantes y, por lo tanto, creo que el tema de la financiación tiene que ser regulado en detalle, en detenimiento y con cuidado. Algunos aspectos que yo creo, en mi humilde opinión, que podrían ser mejorables en la regulación de la financiación. De un lado, insistir en la importancia de la transparencia. Precisamente la propuesta de esta Directiva de Regulación Responsable de Litigios propone la creación de un sistema de autorización de financiadores de litigios, garantizando que los demandantes dispongan de posibilidades reales de recurrir a esta financiación por parte de terceros. También creo que sería vital el respeto de ese deber fiduciario, ese deber de diligencia que exigiría a los financiadores pues actuar siempre en interés del demandante, lo que garantizaría que estos financiadores no tengan un control indebido de estos procedimientos en los que se interponen acciones colectivas. Como he dejado entrever, creo que es importante que se establezcan criterios adicionales tanto sobre el conflicto de intereses como ese acuerdo o esa financiación desproporcionada, ¿vale? Especialmente porque en la ley, en la propuesta de esta ley orgánica, se centra exclusivamente en esos conflictos de intereses entre la entidad habilitada y su financiador, pero no entre otras posibles partes que intervengan en ese litigio. Y también uno de los aspectos que llama la atención es que las cuestiones relativas a la financiación se establecen de manera única y exclusiva para las acciones resarcitorias y no para las de
cesación. ¿Qué pasa con esas acciones? ¿No se financian? ¿Hasta qué punto se pueden financiar? Son dudas que siguen todavía sobre la mesa sin respuesta. A modo de conclusión, para terminar, pues lógicamente es necesaria una reforma procesal importante para adecuar los procedimientos judiciales de los que disponemos hoy en día cuando lleguemos a un uso exponencial de estas acciones colectivas, que parece ser que es la tendencia, este uso de acciones colectivas. Lógicamente, ello va a conllevar pues, una capacitación judicial, pero no solo de jueces, también de abogados y demás agentes implicados en este tipo de procedimientos. La infraestructura tecnológica, hemos hablado de la creación de ese registro de acciones colectivas, ahora integrado en el de condiciones generales de la contratación, pero todo esto yo creo que no sirve de nada sin una adecuada publicidad, si un consumidor no sabe ni que existe un registro de acciones colectivas y que, por tanto, es necesario un marco normativo específico y coherente que en España no llega. Ayer saltaba la noticia de que la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN, ha denunciado ante las autoridades europeas, con el apoyo del BEUC, el organismo de defensores de consumo europeo, al Reino de España por el retraso en la transposición de la directiva, que lógicamente es imposible que vea ya la luz en el año 2024, y esta mañana también he podido leer que ya ha sido admitida a trámite. Por tanto, y a modo de conclusión, pues es necesaria una implementación de un sistema eficaz que va a conllevar sin duda pues una transformación importante del sistema judicial español y del uso y regulación de las acciones colectivas hasta ahora. Con esto termino. Os he dejado una lista de los recursos que he utilizado y que tendréis disponibles en la presentación. Y nada más, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Vale. Muy bien. ¿Alguien quiere opinar sobre eso? Tema. Muy bien. Mira, no. Preferiblemente la gente. Tú eres el primero y tú el segundo. ¿Tú digas algo? ¿Tú primero? Sí. Pero ponte. Sí. Pero tenemos ahí unos pastelitos de tu parte que si quieres pues coger uno. No, vamos al micrófono. Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a la ponente María Ceballos, tratando la ponencia. Yo estuve en un congreso en la Real Academia Española, que fue el mes pasado, que no fui terminado, y se hablaron prácticamente de todos estos temas. Una conferencia súper difícil y con muy pocos puntos de acuerdo, salvo de la misma complejidad de la cosa. Hay argumentos tanto a favor como tanto del opt-in como del opt-out. Una de las pocas cosas que más o menos sí que se vio, porque había abogados especializados en litigio, era que España aparentemente no parecía un buen mercado para los fondos de litigación. Que, bueno, si se abría el melón, como decíamos antes, bueno, a lo mejor alguien se lanzaba, pero que ellos habían echado sus números. Y hubo un señor con sus números echados, por esto, esta cuenta no sale. Era un fondo de litigación el número que estaba hablando allí. Y bueno, por resumir muy brevemente, hay problemas procesales para el acceso a la prueba, lo que se prolonga en los procesos colectivos frente a las acciones individuales que suelen resolverse de forma más breve, eso incentiva al consumidor a ir por la vía individual para recibir una reparación antes, toda clase de problemas que nos podamos imaginar. Sobre el tema del opt-in y la necesidad de hacer algún tipo de propaganda, ¿no?, para que esa información llegue al consumidor, a lo mejor podríamos utilizar el artículo 17.2 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que dice exactamente: los medios de comunicación social de titularidad pública estatal dedicarán espacios y programas no publicitarios a la información y educación de los consumidores y usuarios. Pero bueno, volvemos otra vez al intervencionismo que decíamos antes. No soy capaz de encontrar una buena solución, hay argumentos para las dos. Y ya para terminar, me ha parecido muy curiosa la slide donde ponías las enmiendas de Podemos, PSOE y Vox, porque qué curioso. Resulta que era sumar PSOE y Vox. Hablamos de este mercado, y los de Vox decían, no, estos vamos a prohibir los radicales. Equivocado, lo han hecho de otra vez. Sumar y Vox. Y nada, solamente comentar eso, que es un tema... No, tiene su lógica. Sí, efectivamente son... Si quieres, María, resumir un poco
poco para los oyentes? Sí, en definitiva, comentaba uno de los compañeros en la sala, Alberto Cerezo, Hidalgo Cerezo, reseñaba que efectivamente tenemos ventajas y desventajas para ambos sistemas y, por supuesto, pues hay justificaciones y cada uno va a mirar el que crea que le puede considerar más. Yo ahora mismo, a día de hoy, no me atrevería a decir 100% este es mejor o este es peor. Quizá alguien que se dedique a la práctica o al ejercicio de la abogacía, que haya visto más acciones colectivas, pues tiene una perspectiva o un panorama más amplio, pero desde luego, y bueno, estoy viendo que preguntan en el chat, ¿la falta de la transposición de la directiva en España nos caerá multa? Pues seguramente. ¿No? Llevamos ya 2 años de retraso, o sea que no lo descarto. Tenéis que tener en cuenta una cosa de derecho positivo, no ya que consumidores solo, que cuando no hay norma, lo no prohibido está permitido. En España hay un grandísimo mercado de financiación de litigios, no en el ámbito del consumo. Todos los cárteles que se llevan en España, no de consumidores, van todos por financiación externa. Todos. O sea, hay un grandísimo mercado. Y a los fondos de financiación, lo que les conviene, en mi opinión, porque yo trabajo profesionalmente para uno de ellos, es que no se toque el asunto, porque lo no prohibido está permitido, en principio. Y todo toquetear este asunto va a ser para peor, mucho para peor. En el ámbito de los consumidores, ya te dejo, decías tú, ¿por qué sumar? Los consumidores y los fondos de litigación no van separados, van juntos de la mano. Te das cuenta que en el ámbito, en España, la única litigación colectiva que es admisible es la que va con representación de las asociaciones de consumidores. De tal manera que ningún fondo podría, como se ha hecho en los cárteles, por ejemplo el de la leche, los fabricantes de leche, ningún fondo podría hacer un opt-in general a consumidores, apúntense aquí que vamos a ver, porque la legitimación del artículo 11 la tienen solo las asociaciones de consumidores. Hay un cuello de botella, de tal manera que tienen que financiar forzosamente, si quieren, a las asociaciones demandantes, porque solo ellas tienen la legitimación activa en el proceso. Por lo tanto, para las asociaciones de consumidores es un chollo. Y para los fondos de litigación probablemente también, porque financiando las asociaciones de consumidores, los costes de transacción que van a tener que hacer para componer la legitimación colectiva son menores. Por lo tanto, las entidades, no sé de qué se ponen, porque la que no quiera pedir financiación, que no lo pida. Pero todas lo necesitan. Y además los financiadores tienen que pasar por las asociaciones de consumidores en el sistema español. Si no fuera así, si se derogara el artículo 11, ya veríamos qué gallo nos cantaría. ¿Qué gallo nos cantaría? Por ejemplo, en el cártel de los automóviles. El cártel de los automóviles no está representado por acciones colectivas en España, porque los jueces de lo mercantil han dicho que el problema de los cárteles de automóviles de precios no son cuestiones consumeristas. Yo estoy de acuerdo con que no lo son, ¿no? Y por lo tanto no cabe la legitimación colectiva del artículo 11. Como no cabe, es donde tiene sentido que pudieran entrar los fondos de litigación. Y me parece que ahí no han entrado, no porque haya una prohibición, que no lo hay, sino porque no hay suficiente mercado. Están perdiendo demasiadas demandas los consumidores en el cártel de los vehículos. Mientras que de los camiones las ganan todas, los industriales, los consumidores casi las pierden todas. Entonces no hay una perspectiva de negocio, ¿no? Pero las asociaciones de consumidores no tendrían nada de qué quejarse. Y una última observación antes de darte la voz. Aquí la gente es muy hipócrita. La directiva de representación colectiva no nos exige pronunciarnos sobre los fondos de hecho, nos exige simplemente regular la legitimación colectiva. Era una cosa absolutamente simple para España, porque ya lo teníamos. Eso para nosotros era llover sobre mojado. Es porque nos hemos metido en los fondos, que no era el problema de la directiva, por lo que ya estamos empantanados y no podemos salir. Pero si el Ministerio hubiera dicho, fuera los fondos, otro tema, lo que no está permitido, Dios sabe dónde está. Nosotros vamos a arreglar simplemente la cuestión de la legitimación colectiva. Y era muy fácil.
era muy fácil, pero eso es lo que ha empantanado el asunto, lo de los fondos. Bueno, básicamente está dicho lo que quería comentar. Añadir un punto más, ¿sería viable con el anteproyecto, que ya veremos qué pasa, de las asociaciones de consumidores? Hoy hemos mandado una carta a todos los órganos de los ministerios para quejarnos amargamente de la desaparición del anteproyecto y el enorme retraso que esto está suponiendo desde el Consejo de Consumidores a nivel nacional. Pero bueno, pongo un aspecto que se nos dio, y es cuando se sucedió en el 2006 el problema de Forum y Afinsa, desde el Ministerio se facilitó a las asociaciones de consumidores un dinero para poder plantear acciones legales frente a estas sociedades filatélicas. ¿No sería tal vez ese mecanismo para evitar esa especulación de esos fondos el que venga regulado por una vía administrativa, es decir, que sea una administración quien aporte esos recursos para plantear esas acciones? ¿O con el anteproyecto que estaba previsto, ese ingreso económico estaría realmente habilitado para que se desarrolle? Porque finalmente ese dinero que se recibió las asociaciones de consumidores hubo que devolverlo porque no se consideró legal, porque una administración estaba facilitando, favoreciendo a unos frente a otros. Entonces, bueno, es un poco si esa posibilidad se podría estar teniendo en cuenta en el anteproyecto, aunque sabemos que no sabemos cómo va a llegar a esto a desarrollarse finalmente, porque las asociaciones de consumidores estamos desmontadas con este asunto. Es decir, creemos que es que va a empezar de cero otra vez. Sí. Estamos totalmente inalvis en este asunto. Bueno, es una pequeña reflexión y esa pequeña pregunta. Pues la verdad es que yo creo, como dices, estamos ahora mismo, yo creo que vamos a volver al punto de partida, entonces, ¿por qué no se va a poder contemplar como posibilidad? Otra cosa es, con los problemas que planteabas que tuvisteis, pues si se establecerían ciertos mecanismos que solventaran esas problemáticas, en cuyo caso, pues, ¿por qué no? ¿Vale? Podría ser una posibilidad, y yo, al igual que tú, estoy triste y desolada porque yo pensaba venir hoy a contaros todas las novedades con la ley ya tan aprobadica y que contenta, y va a ser que no hay manera. Así que, pero, pues esperar. Perdón que te pregunte, ¿qué necesitáis más vosotros? O sea, para litigar y para ejercer vuestras competencias, funciones o propósitos, ¿qué más necesitáis aparte de la ley? ¿Qué os falta ahora? Muy sencillo. Que os haya caído. La justicia gratuita realmente no se aplica a este tipo de asuntos. ¿Por qué? Entonces, pues ese es el problema que tenemos. Es decir, los tribunales no nos conceden la justicia gratuita. Bueno, en las acciones de defensa de intereses generales. Son problemas enormes. ¿Pero qué me estás diciendo? Los tribunales han negado, el Tribunal Supremo, la justicia gratuita, cuando las asociaciones de consumidores, recuerda el caso de las dos vascas estas, estaban defendiendo fruslerías, intereses particulares de financiero, pero las asociaciones, pero el Tribunal Supremo ha dicho que la justicia gratuita para la defensa de intereses generales, eso a capón. Yo no creo que necesitéis ninguna otra norma que os la den. No sé si alguno, pero que yo no veo, qué es lo que no podéis hacer ahora que antes pudierais hacer. Pues si antes podíais hacer todo. Pero para defender los intereses difusos no es fácil aplicarlo luego a la realidad delante del juez. Ahí no tiene problemas. Ahí no está. ¿Cómo que puedan poner costas? A ver, explícate ahí en alto. A ver, un segundo. Alberto, por favor, para un segundo. En la directiva original se mencionaba que los Estados miembros podían, para evitar precisamente pleitos de fuslerías y cosas tontas, que se pudiera imponer las costas a las acciones colectivas, a las acciones demandantes. Pero eso, mientras España tenga justicia gratuita, no puede ocurrir. No, mientras no sea... Claro, o sea, ahora tienen un chollo, porque no solo que no les cuesta, sino que no pueden ser condenadas en cosas.
el mayor de los chollos del mundo. Yo no sé por qué no le digáis, ¿qué más necesitáis? Lo increíble es que no se lo conceden. Muy pocas veces. ¿No? ¿Cómo no se lo conceden? O sea, derecho tenéis, lo tengo. No lo da. Hablan de la representatividad, de que tiene que ser intereses generales, no, en el momento que valoren un interés difuso y los que como socios ya no lo meten, es complicado y cuesta trabajo para el tema de las acciones a nivel judicial. ¿Y tú crees que con la ley iría mejor? Con el anteproyecto no, pero por eso digo que a lo mejor este es el momento de aplicar y concretar mucho más en esta ley de esos intereses, de esas acciones colectivas. Bueno, yo no digo nada, no es un tema que sepa menos. Pero al final va a ser así. Yo creo que el gobierno va a sacar todo el asunto de la financiación fuera y irá para adelante con dejar la financiación en vía muerta, que es donde debía haberse quedado siempre. Pero lo quisimos hacer todo. Más. ¿Ya? Ya está. ¿Alguien más? No, ¿Algún sí, chat? solo señalan que por favor si habla alguien que solo escuchan al que tiene el micro, que si no, no se enteran. Lo que yo he dicho, por eso pido siempre que repliquéis aquí las preguntas. Voy a Pues quitar muchas esto. gracias. Bueno, pues